pizarra. Ahora, vale, hemos visto, para que veáis mejor la pizarra, los conceptos básicos, que es continuidad de una función de una o dos variables, estamos ya en el segundo parcial, que es derivabilidad de una función, que son límites laterales de una función, límites simples, y a partir de aquí, estos son preguntas de exámenes. Saber qué es primordial, tener una continuidad y una derivabilidad, y cómo está relacionada la continuidad con la derivabilidad. Nosotros una función normalmente es continua o no cuando tú puedes dibujarla en un solo trazo. Aquí tenemos una parábola de ramas además positivas que van hacia arriba, y es como nosotros decíamos que continuidad y derivabilidad cuando el cuenco está lleno, ¿de acuerdo? Que se puede obtener y que se queda el agua adentro, que sería cóncava, y cuando es convexa, pues se supone que el cuenco está hacia abajo y se cae el agua, luego es convexa. Bien, dicho esto, empezamos con funciones de nivel cero, es decir, una función existe, ¿vale? Un valor, en este caso, nosotros vamos a representar una función que, para calcular los valores correspondientes de algo. En una función siempre tenemos pues dos valores, uno que es dependiente, que es el que lleva la incógnita, x, y o, z, y luego otro que no lleva incógnita, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, aquí os he puesto la función esta, que sería f de x es igual a 3x más 5. Luego el 3x sería la función dependiente, el número dependiente, y el 5 el independiente, ¿de acuerdo? ¿De qué depende la x? Pues de que nosotros resolvamos la ecuación o que en el ejercicio nos diga que la x vale 5, 3 o 8. Bien. Luego, las herramientas que tenemos para calcular tanto continuidad como derivabilidad como límites laterales de funciones, vamos a empezar con una variable, luego pasaremos a 2 y 3 variables, porque os recuerdo que el examen de grado de industriales, ¿de acuerdo? 17 de diciembre, que entran hasta 3 variables, ¿bien? De ingeniería. Y entonces a partir de aquí los dominios son los puntos donde la función existe, ¿vale? Esto es un repaso de bachiller, porque realmente luego se complica, pero estamos repasando. Está el dominio y luego tenemos el recorrido. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pregunta de examen también, ¿de acuerdo? El dominio en este caso, el punto en este caso, o el conjunto, copiar, de valores de una variable que es independiente, donde nos va a decir qué valores va a tomar la función. ¿Qué sentido tiene esto? Pues me explico. Cuando ya vamos avanzando en los temas estos, en funciones racionales, en funciones irracionales, en funciones donde no existen los números positivos, negativos o nos dan raíces cuadradas, sí tiene sentido saber si esas funciones racionales o irracionales van o no van a dejar de existir y funcionan o no funcionan, ¿de acuerdo? Por eso sí es importante saber dónde está el dominio en cada función. Y luego funciones a trozos. En este caso hemos empezado con, como si fuéramos bebés, con funciones de una sola variable, luego pasaremos a 2 y luego para 3, o incluso con trigonométricas o funciones, ¿vale? O elípticas, que luego se complica pues bastante más. Y el recorrido, en este caso, apuntar, ¿vale? El recorrido es el conjunto de todos los valores que toma la función. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un intervalo de una función, hemos puesto aquí 3x más 5. Si nosotros decimos que si existe en el 1 y en el 2, por ejemplo, pues lo que tendríamos que hacer es sustituir los puntos 1 y 2 en la función original, ¿de acuerdo? Una vez que sustituimos, pues comprobamos si en esa función tiene un recorrido, si funciona, si existe, y aparte si tiene un dominio, y en el dominio también coincide con el recorrido. Cuando tú ya sabes el dominio de esa función, ¿bien? Tú ya puedes calcular la continuidad de la función. Con la continuidad, que hemos puesto aquí antes en la pizarra cómo se calcula, que es sustituir el punto crítico de la función, que sería el dominio, en este caso, el dominio, ¿de acuerdo? Y luego le haríamos a 0. ¿Por qué es importante saber esto? Porque depende del tipo de función que tengamos, se hace de una manera o de otra. No es lo mismo si tenemos fracciones, que en las fracciones dijimos que para calcular los dominios igualábamos el denominador a 0, que si tenemos un polinomio puro y duro, que realmente sería para todos los reales, existe la función, el recorrido exactamente igual, si el polinomio no tiene, no tiene raíces cuadradas, no tiene logaritmos, no tiene números es, no tiene cosas extrañas, ¿vale? Son números puro y duro, por ejemplo 3x más 5. Ahí entonces, en este caso, el dominio y el recorrido, en este caso, ¿cuál sería? Lo mismo. Igualamos a 0, sacamos el valor de la x y ya lo tenemos. ¿Vale? Y el dominio de falta, como es un polinomio, sería para todos los números reales, ¿vale? Se pone una A invertida que significa para todo, ¿vale? Y exactamente. Y luego, ¿qué sentido tiene esto? Cuando tú ya sabes el dominio, tú me puedes calcular la continuidad. Hemos dicho que la continuidad se calcula como haciendo los límites laterales de la función. ¿Qué es un límite?
pregunta de examen, ¿vale? El límite es cuando tú tienes una función y tú dibujas algo que se aproxima a algo tanto por la izquierda como la derecha, como me decías antes, ¿no? ¿Vale? Exacto. O sea, no llega al punto, pero sí que se aproxima. Nosotros cuando hablamos de un límite x cuando tiene a más infinito, por ejemplo, ¿vale? Nunca llega al infinito, que además el infinito se supone que no existe, es una montaña de arena de miles y miles de millones de granos. Sin embargo, nosotros vamos a tender hacia la derecha o hacia la izquierda ese número y nos vamos a quedar, por ejemplo, si vamos a igualar, imaginaros que tenemos el 5, pues me voy a quedar en un 4, 9, 9, 9, 9, 9, periodo 9, ¿vale? No llego a 5, pero igualo. Y si luego resulta que en el otro ala, en la otra función o en el otro trozo, igual. Yo tiendo al límite, por ejemplo, cuando x es igual a 2. ¿Qué pasa? Que yo realmente no voy a llegar a 2. Llegaré a 1,99999, ¿vale? Pero consideramos que es 2. Y a partir de ahí yo puedo seguir operando. ¿Eso queda claro? Sí. ¿Seguro? Sí, que básicamente al final hay tantos 9 que al final básicamente lo igualamos a 2 porque... Sí, al por final simplificación. Claro, si son 9 infinitos, se supone que al final es como si fuera lo mismo que un 2, ¿no? Pero, Sí, hay una aproximación que realmente el error estaríamos hablando de e elevado a menos 12, el error, es esa, claro, 1, no. por 10 menos 12, con lo cual es tan pequeño que lo despreciamos, ¿vale? Los errores ahí se desprecian. Es como que si cuando estás haciendo un número gordo se llama, entonces vamos a coger pues el límite, ¿de acuerdo? Luego, sí es importante de cara al examen, ojo, esto, ¿de acuerdo? Que sepamos cuál es la regla de que hay funciones que son continuas y porque sea continuo no tiene que ser derivable. Sin embargo, si una función es derivable, sí es continuo. ¿Por qué? Porque para ser derivable ha pasado el escalón de la continuidad. Sin embargo, si es continuo, no tiene por qué ser derivable. Con derivadas siempre hablamos de límites de derivadas parciales o que se hacen con límites. Y los límites, para eso nos tenemos que volver a repasar la tabla de derivadas, para hacer estas, ¿vale? Y luego igualaríamos el límite de la derecha con el límite de la izquierda. Y si son iguales ya, sí es continuo, ¿vale? Y siempre trabajamos con los puntos del dominio. Calculamos el dominio primero, ¿vale? Calculamos el recorrido, que ya es secundario, depende si tenemos sería una función rara, como puede ser una e elevado a algo, un logaritmo neperiano, un logaritmo decimal, o tenemos una raíz cuadrada de algo, o una función inversa de e elevado a la raíz cuadrada de x tal, ¿vale? O sea, tú cuando ves una función ahí con potencia, pues ya sabes, ¿de acuerdo? Hay que hacerlo. Que necesitas hacerlo, efectivamente, y si no, no. ¿Bien? Y ya entonces estos sean los instrumentos que vamos a utilizar en este segundo parcial a nivel una variable. Luego vamos a aplicarla a dos variables, que se complica un poco, porque voy a utilizar derivadas parciales con x y z. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar x y z, vamos a utilizar laplacianos, vamos a utilizar, ¿qué más? Gradientes. También. ¿Vale? Que todo esto luego lo utilizaríamos en física, rotacionales, etcétera. Sí, porque vamos a trabajar con coordenadas esféricas. Creo que en física 2 ya... Sí, vamos a trabajar con coordenadas esféricas, ¿vale? Para calcular esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado y que os sirva estudiar mucho. Chao, adiós.